Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 233, un día parabólico de 6000 años. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, agradecemos la oportunidad de seguir viviendo y por toda buena dádiva que nos regala. Queremos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos y rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestra mente, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles nos acompañen alrededor en los diferentes lugares donde nos encontramos. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach, Omein. Omein. Un día parabólico de 6000 años se encuentra en Mateo 20, versículos del 1 al 16. Vamos a leerlo y luego entramos de lleno ahí a ese lugar. Dice el Eterno: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. La viña, ese es el mundo, y ese hombre es Yahshua. Saliendo cerca de la hora tercera del día, 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ese es el segundo grupo que se invita a trabajar. Salió otra vez cerca de las horas sexta, 12 del día, y novena, 3 de la tarde, e hizo lo mismo. O sea, van 4 grupos. Versículo 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ese es el quinto grupo que se invita a trabajar. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y el versículo 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Interesante. Bien interesante. Bueno, vamos al desarrollo de pronto de esta parábola. Y el desarrollo de esta parábola, yendo de pronto directamente, sin rodeos, es que Yahshua contrata 5 grupos de trabajo para un día parabólico de 6000 años. Digo un día parabólico porque la referencia de ese tiempo es un día de 12 horas. ¿Sí?
Y hay que tener en cuenta que los 4 primeros grupos, los 3 primeros grupos trabajan día 3 horas, o sea, del día corriente o común. El cuarto grupo trabaja 2 horas y el quinto grupo trabaja 1 hora para completar las 12 horas del día. Pero esas 12 horas del día tienen fechas de orden cronológico porque los 5 grupos están relacionados con 5 remanentes. De pronto, para algunos, esta parábola de los obreros de la viña, juntamente con la parábola de las 10 vírgenes, pareciera que no encajara. Porque si en Mateo 20 tenemos 5 grupos y en las 10 vírgenes tenemos 10, entonces, ¿qué va a pasar acá? Miremos algo importante. Primero, otra vez, el número 5 que aparece acá. 5 grupos de trabajo. En las 10 vírgenes teníamos también 2 grupos de 5. Ahora, el número 5, dentro del patrón profético, enseña o simboliza la gracia. Lo cual simboliza que en las 10 vírgenes estaban bajo la gracia. Ahora aquí en los obreros de la viña, los 5 grupos, todos están bajo la gracia. Por eso tenemos 5 grupos, todos bajo la gracia. Entonces, bastante interesante mirar de pronto ese aspecto. Ahora, tenemos que el primer grupo salió a las 6 de la mañana a trabajar. Y el primer grupo es el que trabaja las 12 horas del día. El segundo trabaja 9 horas. El tercero trabaja 6 horas. El cuarto trabaja 3 horas. Y el quinto trabaja apenas 1 hora. Entonces podríamos decir que es normal que todos estos trabajadores, de pronto después de su jornada de trabajo, y que solamente al primer grupo se le dijo que se le iba a pagar un denario, a los otros grupos no se le dijo que se le iba a dar un denario. Se le dijo que se le iba a dar lo justo. Entonces el primer grupo tiene derecho a protestar. Porque cuando se acabó la jornada de trabajo, entonces tenemos nosotros el versículo 8 cuando dice, cuando llegó la noche, después de las 6 de la tarde, el señor de la viña, Yachúa, le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ahora, déjeme mencionarle que de pronto nadie se ha atrevido de pronto a dar una explicación con respecto aquí al mayordomo. Porque decimos nosotros que el padre de familia es Yachúa, eso está bien, ¿sí ve? Que la viña es el mundo, y eso está bien, ¿sí ve? Y que los grupos de trabajo son remanentes a través de 6.000 años de la historia del pecado. Y también, pero ¿quién es el mayordomo? ¿Quién es ese mayordomo? De ahí del versículo 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Interesante. Ahora, este mayordomo podemos decir que está conectado lo mismo que en las 10 vírgenes, todas las 10 vírgenes se durmieron, pero en las 10 vírgenes había alguien que no estaba dormido y lanzó un clamor de medianoche. Entonces note algo importante. En las 10 vírgenes tenemos un portero que despierta a las vírgenes. Pero aquí en Mateo tenemos nosotros un mayordomo que es el encargado de pagarles a los grupos o a los remanentes. Y de pronto muchas personas no han de pronto identificado ese mayordomo. ¿Quién es? Entonces, miremos esto. Aquí en Yachúa, de su entera confianza, puede decirle, por favor, vaya y págueles a los obreros. ¿A quién? Entonces déjeme decirle,
No existe un ser humano al cual Yahshua pueda decirle en ese momento, tome ahí el dinero y vaya y págueles. Ahora, ¿qué representa el denario? El denario representa vida eterna. ¿Qué es lo que se van a ganar? Vida eterna. Entonces, por lo tanto, Yahshua no puede decirle a un ser humano, tome la vida eterna y vaya y páguele a esos obreros. Porque un ser humano todavía no tiene vida eterna. Entonces, Yahshua, ¿cómo le puede decir a un ser humano, tome la vida eterna y vaya y págueles allá a esos grupos? No encaja. Tampoco puede decirle a un ángel. Oiga, ángel, vaya y páguele a cada uno de ellos el denario, la vida eterna. Oh, interesante. ¿Por qué? No puede. Entonces este mayordomo está conectado con Malquisedec. Malquisedec tiene vida eterna en sí mismo. Yahshua tiene vida eterna en sí mismo. Y Yahweh Abba, Padre, tiene vida eterna en sí mismo. Por lo tanto, el mayordomo acá es Malquisedec, el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Entonces Yahshua le dice a ese mayordomo, vaya y págueles, porque es que ese mayordomo sí tiene el poder y la autoridad de dar vida eterna y de sellar. Entonces notemos algo importante, bien hermoso, que está en este día parabólico de hace 1000 años. Muy bien. Entonces, identificando los personajes, ahora nos falta identificar los grupos o los remanentes. El primer remanente hace referencia a los patriarcas. Los patriarcas fueron los primeros en empezar a trabajar en la viña, en el mundo. O sea, a dar el plan de salvación, a dar las buenas nuevas para el mundo entero que anda en desgracia. Entonces el primer remanente son los patriarcas. Y los patriarcas empezaron por Adán. Adán es patriarca. En los patriarcas tenemos el sacerdocio patriarcal. Y el sacerdocio patriarcal ha sido confiado a hombres, no a mujeres. Entonces el jefe de familia es el sacerdote, es el patriarca. Interesante. Entonces los patriarcas trabajaron desde la entrada del pecado hasta Abraham. Y en ese lapso hay 2076 años. O sea, en conclusión, los patriarcas trabajaron 2076 años. Ahora tenga en cuenta el relato de Mateo 20. Los que más trabajaron fueron los patriarcas, que trabajaron 12 horas. ¿Sí ve? Luego vienen los siguientes que trabajaron 9 horas, 6 horas, 2 horas y 1 hora. Bien así, por ese lado. Entonces, si el primer grupo o el primer remanente, los patriarcas, entonces debemos llevar un orden cronológico. Ustedes, por favor, vayan teniendo en cuenta allí de pronto un lapicero, un papel, para que vayamos haciendo las cuentas. El primer grupo de la entrada del pecado hasta el llamamiento de Abraham, ese es el tiempo de los patriarcas, o ese es el remanente de los patriarcas. Y trabajaron 2076 años. Alguien dirá, ¿cómo así? Claro, si el diluvio ocurrió en el año 1656, teniendo en cuenta la genealogía que tenemos nosotros ahí de Génesis 5, y luego vamos usted a Génesis 9 y se da cuenta que Noé después del diluvio vivió 350 años más. Entonces llegamos a ¿qué año? 1656 más 350, 2006. Y el llamado a Abraham fue a los 70 años, o sea, 2076 años precisos. Muy bien. El segundo grupo que viene a trabajar, que de pronto ustedes están familiarizados con eso, es el pueblo de Israel. O sea que Abraham es la frontera entre los patriarcas y el pueblo de Israel. O en otras palabras podemos decir que Abraham perteneció al primer grupo, trabajó en el primer grupo,
y Abraham trabajó también en el segundo grupo un tiempo más. Pero en el segundo grupo ya trabajó como segundo remanente, ya no como el primero. Entonces, si nosotros contamos de ahí hasta el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, que fue en el año 34, hay 1928 años. Entonces, cuando usted suma 2076 del remanente de los patriarcas, más 1928 del remanente de Israel, que fue lo que trabajó, y el segundo grupo, que trabaja de las 9 de la mañana a las 12 del día. 1928 años. Oye, vea, va disminuyendo el tiempo de trabajo, para que coordine y se conecte con Mateo 20. Mire, bonito ejemplo, ¿no? Entonces, el año 34 equivale al año 4004 de la historia del pecado, porque usted suma 2076 más 1928 le da 4004. Y vamos en el año 34 de nuestra era. Interesante. Luego el pueblo de Israel fue cortado como pueblo y pasan ahora los gentiles. Quiero mencionarle a ustedes que en las Sagradas Escrituras ustedes se pueden encontrar dos tiempos, uno que se llama el tiempo de los gentiles y otro que se llama la plenitud de los gentiles. Y de pronto hay interpretaciones diferentes con respecto a eso, pero porque no han comprendido a Mateo 20. Mateo 20 tiene la respuesta para esas dos especies de tiempo, el tiempo de los gentiles y luego la plenitud de los gentiles. ¿Y aquí encaja esto? O bueno, veamos de pronto el texto que se encuentra de pronto en Romanos 11, y creo que el verso 25, sí, ahí está, vea. Dice el Eterno: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, en la Escritura hay dos términos, uno denominado el tiempo de los gentiles y otro denominado la plenitud de los gentiles. Aparentemente podemos decir que es lo mismo, y sí, podemos decir que está lo mismo, porque es que en el momento en que Israel fue cortado como remanente, entra ahora los gentiles. O sea, después de eso, o en el Nuevo Testamento, tenemos nosotros los 8 remanentes que forman parte de los gentiles, y esos 8 remanentes, donde están esos gentiles pertenecientes a esos remanentes, son israelitas espirituales. Entonces, por eso tenemos ahora dos tiempos: tiempo de los gentiles y plenitud de los gentiles. El tercer grupo corresponde a los 6 remanentes de Apocalipsis 2 y 3. Y cuando digo los 6 remanentes, pues comienza con Éfeso, Esmirna, Sardis. Son 6 remanentes, sin contar el séptimo, son 6 remanentes ahí. Esos 6 remanentes son el tiempo de los gentiles. O a esos 6 remanentes se le denomina el tiempo de los gentiles. Y esos 6 remanentes son los que abarcan el resto de tiempo que hace falta para el cumplimiento de la profecía de los 2300. Porque en el año 34 se completaron las 70 semanas o los 490 primeros años. Entonces faltan 1810 años para completar la profecía de los 2300. Esos 1810 años corresponden al tiempo de los gentiles. Entonces quiere decir que el tercer remanente va del año 34 más 1810 años para completar la profecía de los 2300, llegamos al año 1844. Ese es el tiempo de los gentiles. Y en ese tiempo de los gentiles, el Señor tiene o tuvo 6 remanentes. Pero los está contando como uno. ¿Por qué los está contando como uno? Porque se está resumiendo la profecía de los 2300 años
que se encuentra en Daniel 8:14. Entonces, por eso se cuenta como uno. Y ese es el tercer grupo. Tercer grupo. Ahora, el cuarto grupo, que es la séptima iglesia de Apocalipsis, o la iglesia de la Odisea, ese es el cuarto grupo. Y mire que ahora se le cuenta individualmente, independientemente de que también son gentiles. Interesante. Y el octavo remanente del Nuevo Testamento, que somos los obreros de la hora undécima 2015-2030, también somos gentiles. Por lo tanto, debiera contarse en una sola, porque si estábamos contando el tiempo de los gentiles, ahora aparecen dos grupos que también son gentiles, pero no son contados en el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque esos dos remanentes finales tienen un ministerio especial, o esos dos remanentes finales son bienaventurados. Tiene la bienaventuranza de Daniel 12 y tienen la bienaventuranza de Apocalipsis 14. O en otras palabras, esos dos remanentes finales o esos dos grupos finales son bienaventurados por la luz que se les va a dar. Interesante. Y esos dos grupos finales, esos dos remanentes finales, no se les va a dar la tierra por heredad a los justos. Esos dos grupos finales son los que conformarán dos grupos diferentes. Uno denominado los 144,000 literales y el otro denominado los 144,000 simbólicos. Y no salen sino de esos dos grupos, de ninguno más. Por eso son bienaventurados. Vea qué interesante, son bienaventurados por eso. La iglesia de la Odisea no sabe que es bienaventurado por ser el cuarto grupo. La iglesia adventista del séptimo día no sabe de pronto definir bien la terminología de los 144,000 literales y los 144,000 simbólicos. Los obreros de la hora undécima sí sabemos definirlo, o ya se completó el patrón profético de eso. Entonces, cuando unimos esos dos grupos finales, entonces por eso es la plenitud, porque todos son gentiles, o todos somos gentiles, ¿sí? Y los que pertenecemos al grupo del remanente real, nos convertimos en israelitas espirituales para que las promesas que se le dieron al Israel literal pasen ahora al Israel espiritual y se cumpla la palabra de Yahweh. Entonces, la plenitud de los gentiles, si lo tomamos en un nivel general, iría del año 34 al año 2030 y tendríamos 1996 años de la plenitud de los gentiles. Pero sigo en el orden cronológico, espero que usted lo lleven y repaso acá. El primer remanente son los patriarcas y trabajó 2076 años. El segundo remanente es el pueblo de Israel y trabajó 1928 años. Cuando vamos sumando eso, vamos en el año 4004. El tercer remanente, que es el de los gentiles que están abarcados por los 6 remanentes de Apocalipsis 2 y 3, ¿sí ve? Trabajaron 1810 años. Cuando yo sumo 1810 años ¿a qué? Al año 4004, llego al año 5814 de la historia del pecado. Y el año 5814 corresponde en nuestro calendario al año 1844, para que después ustedes hagan las cuentas. El cuarto grupo, que es los adventistas del séptimo día, van del año 1844 al año 2015. Trabajaron 171 años. Y el quinto grupo, que somos los obreros de la hora undécima 2015-2030, ahí está ya la fecha, trabajamos 15 años. Cuando usted suma todo eso, 2076, 1928, 1810, 171 y 15, le da 6,000 años precisos. Entonces está desarrollado en Mateo 20 un día parabólico de trabajo para 6,000 años en la historia del pecado. En orden cronológico con los referentes grupos que el Señor llamó. Oye, interesante.
interesante. ¿Quién nos había enseñado eso? ¿Quién nos había dado una explicación tan precisa de eso si no se sabía? Bien, lo que se sabía más o menos era de 3 grupos. Interesante. ¿Sí ve? Entonces tenía que venir el remanente final y el relevo de la hermana Elena para completar el patrón profético y que tuviéramos luz nueva y aceite extra y pudiéramos comprender ahora muy bien Mateo 20 del 1 al 16. Interesante. Entonces debo decirles a ustedes que está de moda en el mundo, hoy en el mundo, está de moda el remanente de la hora undécima. Y ahora en remanente de la hora undécima vamos al versículo 16, donde dice, los últimos serán primeros. ¿Quiénes son los últimos en esta parábola? Los obreros de la hora undécima, son los últimos. Los que menos trabajan y van a ser los primeros. Oh, interesante. ¿Cómo es que es un grupo que trabaja poco tiempo va a tener una jerarquía mayor que los otros 4 grupos? Interesante. Y los primeros, que fueron los que más trabajaron, le pagaron lo mismo. Le pagaron lo mismo. ¿Qué es un denario? ¿Qué representa el denario? Vida eterna. A todos, por ser fieles, en lo poco, en lo mucho, se les ha dado vida eterna. Pero como la hora undécima está de moda, déjeme decirle ahora lo siguiente. Cuando la deidad creó el universo, que es lo que se encuentra allá en Hebreos 11, versículos del 1 al 3, por la fe entendemos haber sido constituido o creado el universo por la palabra de Yahweh. Cuando se creó el universo, oye, interesante, se crearon los innumerables mundos donde hay seres inteligentes que no han pecado. Y entre esos innumerables mundos se creó el planeta Tierra, pero en el planeta Tierra, en esa temporada, no se creó el planeta Tierra, la materia en sí, que es lo que dice Génesis 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice Génesis 1? Dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y que Melquisedec se movía sobre la faz de las aguas. Se creó ahí. Luego de la eternidad pasada transcurrieron 68 años y viene ahorita la deidad a crear en el planeta Tierra a los seres inteligentes y todo lo que tenemos nosotros allí. Lo cual significa que el planeta Tierra es el planeta de la hora undécima. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra fue creado a lo último, o es el último. Y el planeta Tierra, por causa del pecado, se convirtió en el más olvidado, en el más degradado, en el más arcaico del universo. O sea, somos los más atrasados, en otras palabras, por causa del pecado. Y todos los ojos del universo están puestos en este planeta denominado el planeta de la hora undécima, el último que fue creado. Pero este planeta que fue el último en ser creado, tiene la promesa ahora de llegar a ser el primero de todos los planetas. Porque aquí, cuando termine el plan de salvación, bajará la nueva Jerusalén, se posesionará en este planeta, que se crea cielos nuevos, tierra nueva. Y este planeta se va a convertir en la capital o en la metrópoli del universo. Ahora, ¿qué significa eso? Que estando en el último lugar, ahora pasa al primero para que se cumpla también la promesa de Mateo 20, 16. Los últimos serán primeros. Oye, interesante detalle. O sea, el planeta Tierra es el planeta de la hora undécima. Por eso la hora undécima no es que se la haya inventado este servidor, no señor. La hora undécima es de inspiración divina. El remanente obrero de la hora undécima es de inspiración divina. El remanente obrero de la hora undécima tiene más patrones proféticos que el de la Odisea. Interesante, y es el último. Ahora déjenme mencionarles algo interesantísimo también acá para cada uno de nosotros. En el remanente de la hora undécima, este servidor es el profeta de los obreros de la hora undécima. Oye, qué interesante.
¿Cómo se encaja dentro del patrón profético? Ahora miremos. Mi nombre es Yachet, que transliterado al castellano es José, pero mi nombre es Yachet. Ahora, usted revisa las Sagradas Escrituras y se va a dar cuenta ya en Génesis que allá tenemos al Joseph o al José que se le dieron sueños. ¿Y quién es ese José de allá de Génesis? Ese José es el hijo número 11. Oiga, de Jacob. Es el hijo número 11. Oh, qué interesante detalle. Conectado con este servidor y tenemos unos paralelos y unas conexiones. ¿Sí? A ese José se llevó cautivo a tierra extraña. A este servidor se llevó también cautivo a tierra extraña. Estuve cautivo en tierra extraña. José en Egipto, este servidor en Estados Unidos. Interesante. José tenía una túnica de colores para vestirse. Este servidor hoy en día le han regalado túnicas de colores para vestirme también. Me parece bastante interesante. A ese José de allá lo vendieron y a este José también. José moderno, gente. Ese José antiguo se le dieron sueños de orden profético. A este José final también se le dan sueños de orden profético. O sea, hay una similitud de los sucesos que ocurrieron allá con ese José, con este otro José. Ese José interpretó un sueño de 7 años de hambre. Oye, 7 años de abundancia y 2 años olvidados. A este José también se le dio una revelación sobre 7 años de abundancia, 2015 al 2021, 2 años olvidados, 2022-2023, y 7 años de hambre, 2024-2030. Oye, entonces no es casualidad todas estas cosas de las Sagradas Escrituras. El Señor tiene un programa o un proyecto ya elaborado que simplemente llegados los tiempos precisos empiezan a desarrollarse y el Señor tiene todo programado. Entonces, una vez más quiero confirmarles a las personas con autoridad y sin rodeos de ninguna especie. El remanente final, quieranlo entender o no, se llama Obreros de la Hora Undécima 2015-2030 y ese es el 10º remanente en los 6000 años de la historia del pecado o es el 8º remanente del Nuevo Testamento. Ahora ese remanente cumple patrones proféticos, el número 10 es el número perfecto en la numeración ordinal, lo cual significa que después de los obreros de la hora undécima no existirá otro remanente. Pero el remanente obrero de la hora undécima en el Nuevo Testamento es el 8º y el número 8 es el número de la victoria, lo cual significa que ese remanente va a alcanzar la victoria que de pronto no alcanzaron los otros remanentes del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento el único remanente que alcanzó la victoria fue el primero, la iglesia de Éfeso, donde estaban los discípulos. Después todos los otros remanentes no, son remanentes militantes. Y el remanente número 8 es el que alcanza la victoria y en el remanente número 8 es que se conforma la iglesia triunfante final donde se ha eliminado la cizaña o se ha matado la cizaña y se da el fuerte pregón, la lluvia tardía y se recoge la cosecha. Por lo tanto, tenemos nosotros ahora que los 2 remanentes de Mateo 20 son bienaventurados. El remanente obrero de la hora undécima es el remanente con más conocimiento de todos los remanentes que han existido. O en otras palabras, el remanente obrero de la hora undécima es la cabeza de todos los remanentes. Ningún otro remanente le gana en conocimientos de orden teológico o de órdenes proféticos, porque el remanente obrero de la hora undécima hemos recogido la luz de los 9 remanentes anteriores y a nosotros el Ruach HaKodesh Malquisedec nos ha dado luz nueva y aceite extra para completar el patrón profético y que quede completo. Por lo tanto, podemos decir que nosotros somos los que cerramos el patrón profético de los 2 profetas principales o de los 3 profetas principales, Daniel, Juan y la hermana Elena. Y el patrón profético queda como completo. Por lo tanto, no hay ninguna duda
y tengo que hablarlo así con poder y con autoridad en ese momento, independientemente que el noveno remanente, adventistas del séptimo día, se me pongan celosos y digan que de pronto es que yo soy un disidente, un apóstata y que estoy atacando a la iglesia. No, yo no ataco a la iglesia, porque yo tengo raíces adventistas, pero también tengo raíces hebreas. Y estoy dándole al mundo lo que el Eterno me ha regalado a mí en las revelaciones como profeta de la hora undécima. Yo no me puedo quedar con eso. Las revelaciones, esos secretos que el Eterno me ha confiado a mí es para entregarlos al mundo. Yo los entrego al mundo y ya el Ruach HaKodesh es el que convence de justicia, juicio y pecado. La labor mía o el trabajo mío en este momento es revelarle al mundo las revelaciones que el Señor me ha entregado, y eso es lo que estoy haciendo por estos medios. Quiero rogarle a cada uno de ustedes que por favor me ayuden a compartir esto al mundo entero también, allá a sus familiares, amigos, a los perfiles que usted tenga. Ayúdenme a compartir esto, seamos unos misioneros voluntarios y el Señor al final nos va a dar el denario a nosotros también, la vida eterna. Muy bien. Mañana no tengo conferencia aquí directo. Aquí en el perfil de Yaché coloqué el enlace de Zoom. Mañana estamos en la Escuela de Profecías Benei Chadait y eso es de 7 a 9 de la noche, hora Colombia, para que sepan. Los invito a cada uno de ustedes a que tengan el enlace y puedan entrar a la Escuela de Profecías. Ahí en la Escuela de Profecías podemos nosotros interactuar un poco mejor. Entonces me gustaría verles a ustedes también allí, que se hagan participantes de la Escuela de Profecías. La Escuela de Profecías la tenemos los días viernes y los días domingos, en el horario de 7 a 9 de la noche. Muy bien, dándoles ese anuncio a ustedes, entonces voy a pedirles a cada uno que vamos a tener la tefilat, y como ustedes se han dado cuenta, de pronto en todas las conferencias que yo doy no interesa, al principio y al final las oraciones las hago siempre de rodillas, porque esa es la manera adecuada y precisa para dirigirnos al Eterno. Vamos a tener la tefilá. Si alguno de ustedes se siente movido, motivado por eso, allá en los diferentes lugares, póngase de rodillas delante del Señor, humillémonos. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por esta conferencia. Gracias por la luz que nos has dado, gracias por este alimento sólido, gracias por permitirnos asimilarlo. Si hay alguna duda, crea en el corazón de aquellos hermanos el deseo de reaprender, de reestudiar, de repasar, y que nosotros podamos pasar a niveles espirituales mucho más elevados. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, así mire, un abrazo allá en la distancia, en los lugares donde ustedes se encuentran. Los amo en Yahshua HaMashiach. Una feliz noche para cada uno de ustedes y Shalom Ubrajot, paz y bendición. El Eterno me les siga bendiciendo.